En el extremo más remoto del mapa, donde la Tierra se deshilacha y se transforma en furia de tormenta y roca, allí se encuentra la Patagonia, el confín más austral de nuestro planeta. Aquí, el vasto continente pierde su firme control, se fragmenta en un sinfín de islas, se rinde al viento incesante que jamás descansa y finalmente se ahoga bajo las frías y grises marejadas que circundan el planeta sin interrupción alguna. Sudamérica no termina de forma nítida, se disuelve, extendiéndose por 400.000 kilómetros cuadrados, dividida entre Argentina y Chile. La Patagonia sigue siendo uno de los lugares más desolados de la Tierra. Al oeste, los fiordos chilenos se abren paso entre el hielo. Al este, las llanuras argentinas se extienden hasta que el cielo las engulle. Aún hoy, en una era de satélites y autopistas, parece una frontera. La naturaleza manda aquí absolutamente, sin disculpas. Pero, ¿qué significa realmente el fin del mundo? ¿Es acaso solo el sitio donde los mapas ya no muestran más tierra, donde las imponentes montañas se hunden en las profundidades del mar y los glaciares se desbordan desde valles recónditos? ¿O es quizás algo mucho más profundo? Un lugar donde los exiliados desaparecieron por completo, enviados tan al sur que la idea de un regreso se convirtió en una leyenda, en un mito? Quizás sea el lugar donde recordamos lo pequeños que somos, lo vasto que el mundo sigue siendo cuando se niega a ser domado. Durante la próxima hora, recorreremos cada rincón, desde las rocas azotadas por las tormentas donde los océanos chocan, hasta los glaciares que avanzan mientras otros retroceden. Desde las ciudades de los pingüinos hasta las cuevas que aún conservan manos pintadas de hace 9.000 años. Es Patagonia, a ver cómo se ve el final. Existe una roca en el punto más profundo de nuestro mundo. No es el Polo Sur. Ese lugar es solo hielo y un silencio total. Esto es algo completamente distinto. Un diente negro y dentado que emerge del océano, donde el Atlántico se encuentra con el Pacífico en una colisión de corrientes y de furia. Cabo de Hornos, a los 55 grados de latitud sur, donde el continente finalmente se da por vencido. Los mares de esta región son muy temidos. El pasaje de Drake, que se extiende a lo largo de 500 millas entre Sudamérica y la Antártida, no posee ninguna masa de tierra que pueda frenar el viento. No hay islas que calmen las olas. Las tormentas circundan el globo sin interrupción, formando marejadas que alcanzan los 40 pies de altura. Los vientos aúllan a velocidades que superan las 100 millas por hora. Durante siglos, los marineros lo llamaron un paso peligroso. Miles de personas jamás lograron pasar. El lecho marino de este lugar está cubierto por capas de cascos de madera y sueños rotos.
Incluso en la actualidad, con satélites que monitorean cada ola, las embarcaciones se aproximan con suma cautela. El vasto océano no se preocupa en absoluto por la tecnología, solo responde al viento y a la luna, y a sus propias e implacables frías matemáticas. Pero si te alejas un poco de todo ese caos y sigues la línea costera en dirección al norte, entonces algo verdaderamente improbable aparece. Una ciudad, Ushuaia, aferrada a la costa de Tierra del Fuego, enclavada entre las montañas nevadas y las frías aguas grises del canal Beagle. Población de 80.000 habitantes y en crecimiento. La ciudad más austral del mundo, y no parece para nada un final, más bien parece una rotunda negativa. Comenzó a finales del siglo XIX, siendo construida por misioneros anglicanos entre la comunidad yamana. Para principios del siglo XX, el gobierno argentino ya le había encontrado un propósito muy diferente. Si necesitas una prisión tan remota que escapar de ella sea completamente imposible, ¿para qué molestarse en construir muros? Que los envíen al sur. Si los llevan lo suficientemente lejos al sur, la propia tierra se convertirá en su prisión. Tenían razón. El frío, los bosques, la distancia interminable, muros invisibles que no podían escalarse. Los convictos talaban árboles durante inviernos brutales. Construyeron los puertos, tendieron los ferrocarriles. Hay una ironía en eso. Los prisioneros que intentaron escapar terminaron por convertirlo en un lugar más habitable para todos los demás. La antigua prisión se mantiene en pie hoy como un museo. Los muelles que construyeron dan la bienvenida a cruceros con destino a la Antártida. El exilio se convirtió en su propio destino. El fin del mundo se convirtió en una verdadera puerta de entrada. Desde el puerto de Ushuaia, el canal Beagle discurre de este a oeste a través de las imponentes montañas como una vena de agua azul, fría y cristalina. Nombrado por el barco que llevó a Darwin por estas aguas en los 1830, se extiende a lo largo de 150 millas, conectando los océanos a través de un complejo laberinto de islas y estrechos. Argentina reclama la parte norte, mientras que Chile ocupa la parte sur. Una línea invisible por el medio, sin importancia para las focas que abarrotan las rocas. Barcos pequeños navegan con cuidado alrededor de afloramientos resbaladizos por leones marinos. Ladran y se pelean por el espacio, sin preocuparse por las embarcaciones que pasan. Sus cuerpos relucen suavemente con la débil luz del sur. Los bosques de algas ondean bajo la superficie. Las aves marinas, con sus alas extendidas, describen amplios círculos en el cielo, justo por encima de nuestras cabezas.
Hacia el oeste, el canal se estrecha progresivamente y luego desaparece por completo, adentrándose en un intrincado y misterioso laberinto de fiordos. Allá afuera, los glaciares se precipitan directamente en las aguas oscuras, desprendiendo grandes bloques de hielo en un laberinto sin caminos, sin asentamientos. Solo roca, hielo y un viento incesante que jamás se detiene. A unas 5 millas náuticas al este de Ushuaia, un faro solitario se alza majestuoso sobre rocas desnudas. En el corazón de este canal, les Éclaireurs, los exploradores, un nombre evocador que le fue otorgado por los primeros navegantes y cartógrafos que se aventuraron a mapear este remoto y salvaje confín del mundo. La torre se eleva a una altura de 33 pies, pintada con franjas horizontales de color rojo y blanco. Su luz parpadea cada 10 segundos, cubriendo 7 millas náuticas de agua oscura. Su construcción finalizó en 1920, sustituyendo a un faro anterior. Desde su inicio, siempre ha funcionado de forma automatizada. Nunca ha habido un farero que viviera de forma permanente en este lugar. La Armada Argentina se encarga de su mantenimiento, llegando en barco varias veces al año. Los turistas lo llaman el faro del fin del mundo, inspirados por la novela de Julio Verne. Pero esa idea es completamente un mito. El faro de Verne, el que él describió, se encuentra en la Isla de los Estados, mucho más hacia el este. Si a pesar de todo, los mitos persisten, quizás sea porque, en estas latitudes, los mitos tienen más importancia que los hechos. Antes de que existieran los faros, antes de que llegaran los barcos, el pueblo yamana ya conocía estas aguas. Ellos vivían en canoas hechas de corteza, desplazándose entre las islas, dedicándose a la pesca y a la caza de focas. Mantenían fuegos encendidos, incluso a bordo de sus pequeñas embarcaciones, fuegos que le otorgaron a la Tierra del Fuego su distintivo nombre cuando la expedición de Magallanes los avistó titilando en la vasta oscuridad durante el año 1520. Los yamana comprendían perfectamente los cambiantes estados de ánimo del canal, sus poderosas corrientes marinas y las peligrosas rocas ocultas. Para ellos, esto no era el final de su historia, era su mundo entero y sabían cómo vivir en él. A unas 20 millas al este de Ushuaia, a la que solo se puede llegar en barco, se encuentra una isla que pertenece enteramente a los pingüinos. La isla Martillo forma parte de la estancia Harberton, el rancho más antiguo de toda la Tierra del Fuego, fundado en el año 1886. Durante muchas décadas no fue más que una roca azotada por el viento, pero entonces llegaron los pingüinos. Cada mes de octubre, a medida que la primavera austral calienta el suelo helado, miles de pingüinos de Magallanes se arrastran torpemente hasta la costa. La colonia está formada por aproximadamente 3.000 parejas reproductoras. Cavan sus madrigueras, ponen sus huevos y pasan todo el verano criando a sus polluelos. La isla se transforma en un ruidoso y caótico criadero. A finales de marzo, la mayoría migra hacia el norte a lo largo de la costa, pero algunos se quedan todo el año, adaptados a un frío que mataría a la mayoría de las aves. Con el transcurso del tiempo, otras especies animales se les van uniendo. Los pingüinos papúa, reconocibles por sus llamativos picos de un naranja brillante y sus distintivas bandas blancas que adornan su cabeza, establecieron una colonia de menor tamaño en la orilla norte. En los últimos años, incluso los majestuosos pingüinos rey han comenzado a hacer su aparición en este lugar.
Los pingüinos rey suelen reproducirse habitualmente mucho más al sur, en las cercanías de la Antártida. Su presencia en este lugar es verdaderamente inusual, una clara señal viviente de las corrientes marinas cambiantes, de las aguas que se calientan, de un ecosistema que reacciona a fuerzas que no puede nombrar. Las remotas islas de Tierra del Fuego se encuentran separadas del vasto continente por un estrecho y serpenteante paso marítimo, una vía fluvial crucial que une las turbulentas aguas del Atlántico con las serenas del Pacífico, conocido históricamente como el famoso Estrecho de Magallanes. Antes de la apertura del Canal de Panamá, esta era la única ruta para las embarcaciones que viajaban entre los océanos, y se temía que el estrecho fuera sumamente impredecible, corrientes cambiantes, tormentas repentinas, niebla densa que borra el horizonte en cuestión de minutos. Sus marineros lo denominaron un guantelete. Muchos no consiguieron superarlo con vida. Fernando de Magallanes lo atravesó con éxito en 1520, dedicando 38 días a navegar por sus intrincados canales, guiado tanto por la fortuna como por su destreza. El estrecho lleva su nombre, aunque él nunca vivió para completar su viaje alrededor del mundo. Filipinas lo reclamó un año después. Buques modernos aún utilizan este estrecho, barcos de carga, embarcaciones de investigación, cruceros con destino a la Antártida. Incluso ahora, con satélites que trazan cada curva, cruzarlo se siente como una verdadera prueba. El estrecho no perdona ningún error. Aproximadamente 20 millas al noreste de Punta Arenas, en el corazón del estrecho, otra colonia de pingüinos espera. Si Martillo era una reunión íntima, Isla Magdalena es, en contraste, una verdadera metrópolis. Decenas de miles de pingüinos de Magallanes transforman por completo el paisaje, que de ser árido y desolado se convierte en un lugar vibrante y lleno de vida. Para cuando llega el mes de diciembre, esta isla ya alberga a más de 60,000 parejas reproductoras de estas fascinantes aves. A diferencia de Martillo, donde las especies se mezclan, la Isla Magdalena es un hábitat casi exclusivo para los pingüinos de Magallanes. Desde el instante en que tu embarcación se aproxima, los verás por todas partes, en cada rincón. Dispersos por las laderas, contoneándose por el sendero marcado, zambulléndose en las aguas grises. No hay vallas ni recintos, solo una pasarela de madera que atraviesa una de las colonias de pingüinos más densas de la Tierra. El paisaje es escaso, casi estéril. Se observan dunas de poca altura y hierbas muy resistentes. Sin embargo, para la colonia de pingüinos, este entorno resulta ser absolutamente perfecto. Las dunas les proporcionan un refugio seguro contra los fuertes vientos y los posibles depredadores. Las densas hierbas sirven para ocultar sus madrigueras subterráneas, y el frío océano austral, que se encuentra justo frente a la costa, está completamente repleto de peces. Un faro blanco y rojo se yergue sobre el punto más alto de la isla, un punto de referencia para la navegación para los barcos que navegan por las... Los verdaderos puntos de referencia aquí son más pequeños, miles de aves blancas y negras, cada una reclamando un trozo de tierra, llamando a sus parejas, defendiendo su territorio. Una ciudad de pingüinos donde el continente se estrecha hasta la nada. Desde el este, el estrecho de Magallanes serpentea hacia el sur a través de un laberinto de fiordos y penínsulas que conforman el extremo sur de Chile. En las orillas de uno de ellos, el seno de Última Esperanza o Última Esperanza, se encuentra Puerto Natales, un pequeño pueblo portuario rodeado de montañas. El nombre se lo puso un explorador español que casi se había quedado sin provisiones y sin suerte mientras buscaba un paso hacia el norte.
Él no lo encontró, pero el nombre se quedó, apropiado para un lugar que es final y comienzo a la vez. Puerto Natales fue fundado oficialmente en 1911, pero su historia se remonta a finales de los 1800, cuando llegaron colonos para criar ovejas. Las llanuras cercanas resultaron perfectas para el pastoreo. Colonizadores británicos, croatas y chilenos establecieron vastas estancias ovejeras que aún definen el paisaje rural. La costanera es el corazón del pueblo. Desde el muelle se divisan cumbres nevadas que se alzan más allá del estrecho. Pero Puerto Natales es verdaderamente famoso por todo aquello que se extiende más allá, mucho más allá del pueblo, más allá de las vastas estancias de ovejas, más allá de cualquier cosa creada o construida por el ser humano. Al dejar la ciudad, las carreteras asfaltadas se transforman en caminos de grava. La civilización desaparece lentamente. Lo que se abre ante nosotros son imponentes torres de granito y glaciares que se desprenden del campo de hielo patagónico sur, la tercera masa de hielo más grande de la Tierra. El nombre de este parque proviene de la palabra tehuelche, que significa azul, y es que absolutamente todo aquí lleva ese color: los lagos, las montañas, incluso las sombras. En su centro se elevan las Torres del Paine y los Cuernos del Paine, imponentes formaciones rocosas esculpidas por el hielo durante más de 12 millones de años. Las torres, tres pináculos verticales de granito que alcanzan más de 9,000 pies de altura, a menudo están envueltas en nubes de rápido movimiento. En las cercanías, los cuernos, con sus oscuras cumbres sedimentarias coronando bases de granito pálido, revelan la estratificación geológica que confiere a esta cordillera su singularidad. Millones de años de sedimentos se depositaron, se elevaron, se erosionaron. Lo que queda es una silueta única que no se halla en ningún otro lugar de la Tierra. A pesar de lo remoto de su ubicación, el parque atrae a cientos de miles de visitantes cada año. Vienen por senderos que serpentean por valles hacia glaciares. Vienen por la vida silvestre, guanacos pastando en grandes manadas, cóndores andinos volando por encima, la rara visión de un puma en la cresta. Y vienen por el clima, o más bien, a pesar de él, el tiempo cambia constantemente. Puedes ver lluvia, nieve y sol en el transcurso de una sola hora. Las velocidades del viento alcanzan regularmente 60 a 80 millas por hora, lo suficientemente fuerte como para derribarte de lado en senderos expuestos. El viento lo moldea todo, doblando las sayas del sur en formas retorcidas, esculpiendo patrones en la roca. Haciendo que incluso permanecer inmóvil se perciba como un acto de desafío. Pero esa volatilidad es una característica inherente al espíritu del parque. Torres del Paine no promete comodidad, sino que ofrece una perspectiva profunda, revelando cómo los paisajes pueden ser a la vez implacables y de una belleza frágil. Al pie de las imponentes montañas, oculta entre las colinas esculpidas y moldeadas por el incesante viento patagónico, se extiende uno de los lugares más singulares y enigmáticos de toda la vasta Patagonia, la Cueva del Milodón, una gigantesca caverna natural que ha estado ocupada por más de 10,000 largos años, primero por enormes animales prehistóricos y más tarde por los seres humanos que los cazaron. La cueva se hizo famosa en 1895, cuando un colono local descubrió un fragmento de una extraña piel peluda que se había conservado en el aire frío y seco.
Enorme, grueso, cubierto de pelo áspero, a diferencia de cualquier cosa que aún viva en la Patagonia, los científicos lo identificaron como perteneciente a un milodón, un perezoso terrestre gigante extinto que una vez deambuló por el sur. La criatura podía crecer hasta 3 metros de altura al ponerse de pie y pesaba más de 1 tonelada. Desapareció hace aproximadamente unos 10.000 años, muy probablemente cazado hasta su completa extinción. Por un breve instante, este descubrimiento desató una especulación desenfrenada. ¿Podría esta criatura seguir con vida, oculta en algún valle remoto y apartado? La noticia fue difundida por periódicos de todas partes del mundo. A pesar de que se organizaron numerosas expediciones, jamás se pudo hallar un milodón con vida. Sin embargo, las excavaciones realizadas desde entonces han revelado una clara evidencia de la presencia humana temprana en la zona. Se encontraron herramientas de piedra, restos de fogatas y huesos de animales que habían sido cazados. La cueva se convirtió en una cápsula del tiempo, preservando fragmentos de un mundo que existió antes de que los glaciares retrocedieran por completo, cuando la línea entre humanos y megafauna aún se estaba trazando. Hoy, una réplica de tamaño real del milodón se alza a la entrada de la cueva, dominando a los visitantes. Un recordatorio de que la historia de la Patagonia se extiende mucho más allá de los exploradores europeos, más profunda incluso que la de los pueblos indígenas cuyas huellas de manos marcan las paredes de los cañones más al norte. Esta tierra ha sido siempre un escenario de constante supervivencia. Desde la cueva, la vista se extiende hacia la estepa patagónica, interminables llanuras onduladas salpicadas de pequeños arbustos que se extienden hacia los distantes picos de Torres del Paine. El viento no se detiene, nunca cesa. Dobla los pastos, meciéndolos y transformándolos en olas, silba con fuerza a través de las grietas y las rocas y te recuerda de forma ineludible que aquí la naturaleza es quien impone sus propias condiciones. Siempre ha sido así desde el principio y siempre lo será. Al cruzar de nuevo a Argentina, la carretera serpentea al este hacia El Calafate, una ciudad fronteriza entre la estepa interminable y el hielo de los Andes. Antes del turismo, era apenas un pequeño asentamiento que proveía a las estancias ovejeras de los alrededores, pero la situación cambió a mediados del siglo XX, cuando el Parque Nacional Los Glaciares fue establecido y la localidad se transformó en la principal puerta de acceso. El nombre Calafate proviene de un robusto arbusto patagónico que produce bayas de un intenso color azul oscuro. La leyenda local dice que quien prueba su fruto está destinado a regresar. Quizás por eso los viajeros no dejan de regresar, atraídos no solo por sus glaciares, sino por la extraña y adictiva belleza de esta remota tierra. A las afueras del pueblo se encuentra la Laguna Nimes, una reserva protegida que alberga a más de 70 especies de aves, incluyendo una gran colonia de flamencos chilenos. En los días de calma, sus reflejos rosados ondulan suavemente sobre el agua turquesa, creando un contraste surrealista contra los Andes nevados al fondo. Pero para la mayoría de los visitantes, el Calafate sirve para un solo propósito: ser la puerta de entrada a los glaciares. A unos 80 kilómetros de la ciudad, la carretera bordea el lago Argentino, un inmenso lago de origen glacial alimentado por las aguas de deshielo provenientes del campo de hielo patagónico sur.
Este lago es el más extenso de toda Argentina. Sus aguas poseen un tono turquesa lechoso, coloreadas por los finos sedimentos que se encuentran suspendidos provenientes de glaciares que se desprenden y muelen río arriba. Luego, a través de los claros en el bosque de hayas australes, lo ves, una pared de blanco y azul que se alza del agua como una fortaleza congelada, el Perito Moreno. A diferencia de la gran mayoría de los glaciares que se observan desde la lejanía, el Perito Moreno te brinda la oportunidad de estar frente a frente con él. El parque ha construido pasarelas metálicas en múltiples niveles, lo que permite a los visitantes acercarse a solo unos pocos cientos de pies de su imponente pared frontal. La pared es realmente inmensa. Casi 200 pies se elevan sobre la línea de flotación, mientras que otros 100 o incluso más se ocultan bajo la superficie. Se extiende a lo largo de casi 5 kilómetros de ancho, bloqueando por completo un brazo entero del lago argentino. Pero lo que te cautiva primero es el color. No es blanco, ni un azul pálido cualquiera. Es un profundo azul eléctrico, el azul del hielo ancestral, comprimido durante siglos hasta que todo el aire ha sido expulsado y solo queda una estructura cristalina pura. El color es tan vívido que resulta completamente irreal. Y entonces el glaciar emite un gemido, un sonido profundo y primordial, como si la tierra estuviera aclarándose la garganta. Unos instantes después, un crujido ensordecedor retumba por todo el lago. Un enorme bloque de hielo, del tamaño de un automóvil, se desprende y se precipita al agua con un estruendo atronador. Las olas se extienden hacia afuera, meciendo los icebergs que ya flotan en el lago. El sonido resuena en las montañas circundantes y se desvanece lentamente. Luego, silencio hasta la próxima vez. Esto ocurre constantemente. Cada pocos minutos, el glaciar se desprende, soltando enormes pedazos de sí mismo en el lago. A veces son pequeños, a veces tienen el tamaño de edificios enteros. El hielo no cae limpiamente, se hace añicos, se precipita y salpica. Fragmentos azules flotan a la superficie, ya iniciando su lento recorrido hacia la desembocadura del lago y, finalmente, el vasto océano Atlántico. La superficie es un caos, profundas grietas, afiladas torres de hielo, los seracs, pequeñas cuevas que se abren a muros de un azul perfecto. En algunos lugares, el hielo se ve casi transparente, como un cristal congelado. En otros, está surcado por sedimentos negros acumulados durante milenios, mientras el glaciar se abría paso lentamente por la montaña. El Perito Moreno es particular por otra razón. Mientras que la mayoría de los glaciares del planeta retroceden, derritiéndose a un ritmo más rápido de lo que acumulan nieve nueva, el Perito Moreno se mantiene estable. De hecho, avanza ligeramente, deslizándose hacia adelante aproximadamente 6 pies cada día. La razón es un raro equilibrio. Las nevadas en las montañas alimentan el glaciar casi al mismo ritmo que el hielo se derrite y se desprende en su frente. Un
delicado equilibrio que podría alterarse con el cambio climático. Pero por ahora, el Perito Moreno sigue siendo un glaciar vivo en una era de retroceso. Desde las pasarelas puedes observar por horas cómo el hielo se desplaza, gime, se agrieta y se derrumba. Es hipnotizante como ver el tiempo mismo moverse. Porque un glaciar es, en su esencia más pura, el tiempo mismo hecho visible. Cada una de sus inmensas capas de hielo representa una nevada invernal, una por una. Si te atrevieras a excavar lo suficientemente profundo, hallarías nieve que cayó hace miles de años, comprimida en un cristal de un azul profundo, que aún fluye lentamente hacia el mar. Las excursiones en barco parten desde un muelle cercano, llevando a los visitantes a una proximidad aún mayor con el frente del glaciar. Desde la perspectiva del agua, al mirar hacia arriba, la inmensa pared se alza con una altura que parece imposible. Grandes bloques de hielo, del tamaño de automóviles, pasan flotando. El frío se desprende del glaciar, helando el aire a su alrededor. Y cada pocos minutos, otro trozo se desprende, estrellándose contra el lago en una explosión de espuma blanca y un estruendo atronador. Esto es hielo, pero de alguna manera está realmente vivo. Dejando atrás los glaciares, volvemos a cruzar a Chile y nos dirigimos al norte a lo largo de una de las carreteras más remotas de Sudamérica. La carretera austral, esa que llaman la Autopista del Sur, no es en realidad una autopista, es más bien un angosto sendero de ripio que se abre paso entre imponentes montañas, profundos fiordos y densa selva templada a lo largo de más de 1.200 kilómetros. Construida entre 1976 y 1996 bajo el gobierno militar de Pinochet, fue tanto una declaración política como una importante vía de comunicación. Chile reclamaba su territorio austral, conectando comunidades aisladas y afirmando su soberanía sobre una región que, durante mucho tiempo, había sido más accesible por barco que por tierra. Conducirlo hoy todavía se siente como una auténtica expedición. La carretera se eleva a través de escarpados puertos de montaña, cruza caudalosos ríos sobre puentes viejos y destartalados, atraviesa túneles oscuros y estrechos por densos bosques donde la luz apenas llega al suelo. Uno de los grandes viajes por carretera del mundo, crudo, de una belleza impresionante e implacable. En algún tramo de esa ruta, el paisaje se despliega hacia una de las maravillas más impresionantes de la Patagonia, el lago General Carrera, un inmenso lago glaciar que se extiende a lo largo de la frontera entre Chile y Argentina. El lago más grande de Chile y el segundo más grande de toda Sudamérica. Del lado argentino se le conoce como Lago Buenos Aires, la misma agua, pero con dos nombres diferentes. Una línea invisible que se extiende por el medio. El lago fue formado hace miles de años por glaciares que se abrieron paso a través de los Andes. A medida que el hielo retrocedía, dejó tras de sí una profunda cuenca que se llenó con el agua de su deshielo. Hoy en día, el lago se extiende por más de 850 millas cuadradas y sus aguas presentan un tono turquesa casi imposible de creer.
El color proviene del polvo glacial, finos sedimentos suspendidos en el agua que dispersan la luz de tal manera que la superficie parece iluminada desde su interior. En los días de calma, el lago se transforma en un espejo perfecto, reflejando las cumbres nevadas que lo rodean. Pero debajo de esa superficie tranquila se esconde algo extraordinario. Durante 6.000 años, las olas del lago General Carrera han estado esculpiendo la costa, transformándola en una de las creaciones más surrealistas de la naturaleza, las cuevas de mármol. Esculpidas en carbonato de calcio puro, en mármol, estas cuevas son un intrincado laberinto de suaves corredores, imponentes columnas y majestuosas cúpulas que se arremolinan con fascinantes patrones azules y blancos. El acceso a ellas es en barco, partiendo desde el pequeño pueblo de Puerto Río Tranquilo. La embarcación serpentea majestuosamente entre imponentes acantilados, hasta que, de repente, las cuevas se revelan. Son aberturas naturales, perfectamente arqueadas en la sólida roca, que brillan con una luz suave y etérea, producto del reflejo del agua. Al entrar, las paredes se alzan imponentes sobre ti, estriadas con intrincados patrones fluidos que parecen remolinos de agua congelados. Algunas cámaras son lo suficientemente altas como para que puedas estar de pie, mientras que otras te obligan a agacharte. Cada superficie está pulida hasta quedar suave por miles de años de la acción de las olas. Es la luz lo que le otorga esa cualidad tan mágica. La luz del sol se filtra a través de las aguas turquesas y se proyecta hacia arriba sobre el techo de mármol, generando un resplandor azul que se mueve y cambia. Todo el espacio, en su totalidad, palpita con la luz, transformándose continuamente a medida que el agua se desplaza. En los días de calma, la superficie se convierte en un espejo perfecto y la cueva parece disolverse. No se puede distinguir el techo del suelo ni el agua de la piedra. Se siente como flotar a través de una esfera azul infinita. Geológicamente es pura química, carbonato de calcio que se disuelve por el agua, ligeramente ácida, y se remodela grano a grano a lo largo de miles de años. Pero una vez dentro, es imposible pensar en esos términos. Se siente como una obra de arte. Cada curva, cada arco, cada patrón en espiral parece intencional. 6.000 años para esculpir un único corredor, 1.000 olas para suavizar una arcada, el tiempo y el agua infinitamente pacientes. Los colores cambian con el nivel del agua. Cuando el lago sube, se ven azules más profundos. Cuando baja, venas blancas quedan expuestas. Las cuevas nunca son exactamente iguales dos veces. Todavía continúan siendo esculpidas. Dentro de otros 6.000 años, tendrán una apariencia completamente diferente. Más al norte, siguiendo la carretera austral, se extiende el Parque Nacional Queulat, que alberga una de las maravillas más surrealistas de Chile, el ventisquero colgante, el glaciar suspendido, una inmensa muralla de hielo que cuelga entre dos oscuros acantilados, pareciendo flotar majestuosamente sobre el valle. Parece algo imposible, un glaciar que pende en el aire. Su base no termina en un lago, sino en el vacío.
Desde esa grieta, el agua de deshielo cae en cascada por cientos de pies de altura en una estruendosa cascada, desapareciendo en la selva templada que hay debajo. Los científicos dicen que el glaciar llegó a ocupar el fondo del valle. Con los siglos se retiró, dejando ese impresionante desnivel. Un recordatorio de que el hielo, a pesar de toda su apariencia de permanencia, está siempre en constante movimiento, avanzando, retrocediendo, esculpiendo y derritiéndose. El glaciar no es una entidad fija, sino un proceso dinámico. Y aquí, ese proceso se hace visible. Al cruzar de nuevo a Argentina, el paisaje cambia otra vez. Los fiordos chilenos dan paso a los valles argentinos y la carretera, la Ruta 40, se convierte en una cinta de grava que serpentea hacia el norte a través de las estribaciones orientales de los Andes. Una de las carreteras más largas del mundo, que se extiende por más de 3.000 millas desde la Patagonia hasta la frontera boliviana. Aquí, en sus tramos más australes, la sensación es de profunda soledad. Largos kilómetros se suceden entre un asentamiento y otro. El cielo inmenso lo domina absolutamente todo. Nos dirigimos hacia la sección norte del Parque Nacional Los Glaciares, una región que presenta un carácter completamente distinto al de los vastos campos de hielo del sur. Aquí, el paisaje no está definido por el avance de los glaciares, sino por cumbres afiladas y una ambición vertical. Y por encima de todo, majestuosamente, se alza una montaña. El Chaltén está situado al pie de la cordillera de los Andes, un pequeño pueblo que nació de la geopolítica, fundado en 1985 como parte de una disputa fronteriza con Chile, un estratégico punto de apoyo que se transformó en un pueblo de montaña. Hoy es la capital argentina del senderismo. La población permanente oscila alrededor de los 2.000 habitantes, pero durante la temporada de senderismo, que se extiende de octubre a abril, esta se dispara a más de 10.000. Cada edificio es un albergue, un establecimiento para equipar a los aventureros, una tienda de material de montaña o un café que sirve comidas sustanciosas a los excursionistas exhaustos. El pueblo existe por una única razón: la montaña. Los senderos empiezan literalmente en el límite del pueblo. Sales de tu casa y en cuestión de pocas horas te encuentras en plena naturaleza alpina. Glaciares, lagos cristalinos, picos majestuosos que parecen rasgar el cielo. El monte Fitzroy se eleva a una impresionante altura de 11.171 pies. Un imponente macizo de granito de formas irregulares que se alza dominando el horizonte. Los antiguos tehuelches lo bautizaron como Chaltén, que significa la montaña que fuma, no por ser un volcán activo, sino porque su cumbre se encuentra con tanta frecuencia envuelta en densas nubes. El aire cálido asciende por sus laderas, se encuentra con el aire frío que desciende desde la cima. Así se forman las nubes. La montaña, por sí misma, crea su propio clima. Casi todos los días está totalmente oculto. Los excursionistas llegan, instalan su campamento, esperan a veces durante días, a veces durante varias semanas, y luego, si tienen la fortuna de que el clima mejore, las nubes se disipan por apenas una hora, quizás dos, y el imponente Fitzroy se muestra en todo su esplendor. El sendero más popular y transitado conduce a la Laguna de los Tres, un impresionante lago de origen glacial que se encuentra justo en la base de la majestuosa cara norte del Fitzroy. Un recorrido de 8 a 10 horas de ida y vuelta, escalando a través de bosques de retorcidos árboles de lenga y luego por empinadas laderas de pedregal hasta el lago. El último ascenso es brutal. Roca suelta, aire enrarecido, las piernas ardiendo, pero luego coronas la cresta y ahí está. El Fitzroy se alza 3.000 pies verticales desde el lago hasta la cumbre, más cerca de lo que parece posible.
El granito posee un color gris muy pálido, casi blanco, esculpido en pronunciadas y afiladas crestas, así como en esbeltas agujas. En las mañanas despejadas y serenas, la primera luz del sol alcanza la cima de la montaña y la enciende, un efecto conocido como alpenglow, un fenómeno natural donde el sol naciente transforma las rocas, tiñéndolas de un vibrante color rosa, luego naranja intenso y finalmente un brillante tono dorado. Muchos fotógrafos profesionales esperan pacientemente durante días enteros para capturar este instante único. Este espectáculo de luz y color dura apenas unos 10 minutos y luego la majestuosa montaña regresa a su habitual tono gris. El Fitzroy fue escalado por primera vez en 1952 por una expedición francesa liderada por Lionel Terray y Guido Magnaghi. Les tomó semanas establecer campamentos y subir equipo por laderas heladas. El asalto a la cumbre ocurrió durante una breve ventana de buen tiempo, apenas 24 horas de cielos despejados. Desde entonces se han establecido cientos de rutas en el Fitzroy y en las cumbres circundantes, todas ellas de una exigencia técnica considerable. La roca presenta una gran verticalidad, el clima es sumamente impredecible y la temporada de escalada es muy breve. Incluso en la actualidad, con equipos modernos y pronósticos meteorológicos avanzados, el Fitzroy sigue siendo un desafío que humilla a los escaladores. ¿Es la montaña la que decide quién llega a la cima? Desde ciertos ángulos de observación, Fitzroy no se presenta como una única cima, sino como una extensa cresta de agujas rocosas, Pointe-à-Pierre, Saint-Exupéry y otras que flanquean la torre principal. Juntos forman un horizonte dentado que parece la espina dorsal de un dragón o la hoja de una sierra dejada por algún gigante ancestral. El granito brilla con cierta luz, se oculta en otras, una montaña que exige paciencia, respeto y un poco de suerte. De regreso a Ushuaia, oculto entre las montañas al noreste de la ciudad, se encuentra un lago glacial que verdaderamente hace honor a su nombre. La Laguna Esmeralda, esa laguna de un color esmeralda, brilla con tonos imposibles de turquesa y verde. Su color es tan vívido que casi parece no pertenecer a la naturaleza. En los días soleados, la superficie del agua resplandece como un cristal pulido. Cuando llegan las nubes, aparecen tonos grises y sombríos, como si el lago estuviera ocultando secretos profundos bajo sus aguas. El color proviene del limo glacial, finas partículas de roca pulverizadas por el glaciar Ojo del Albino, que alimenta el lago desde su extremo más lejano. El limo se suspende en el agua y dispersa la luz, creando ese resplandor eléctrico. Es el mismo fenómeno que vuelve azules a otros lagos glaciares, pero aquí la alta concentración crea algo mucho más vívido, una paleta de pintor imposible, completamente intacta por manos humanas. La excursión para llegar hasta él dura unas 4 horas de ida y vuelta, cruzando turberas y ascendiendo por valles, pero cuando el lago finalmente aparece enmarcado por picos nevados, se siente como descubrir algo que no debería existir. Dejando atrás las montañas, la carretera desciende hacia la costa atlántica y se abre a una Patagonia completamente diferente. Sin picos, sin hielo. Solo espacio. Un espacio horizontal interminable, azotado por el viento. La estepa patagónica se extiende sin límites hasta el horizonte en cada dirección. Arbustos bajos, pastos ásperos, cielos tan inmensos que puedes ver sistemas meteorológicos a 80 kilómetros de distancia. En la costa de la provincia de Chubut, un promontorio de tierra se extiende hacia el Atlántico, Península Valdés, un lugar seco y árido con lagunas saladas, caminos polvorientos y huellas de guanacos en la arena. Pero cada año, de junio a diciembre, se transforma en uno de los santuarios de vida silvestre más importantes del planeta.
Las ballenas francas australes llegan por cientos, migrando miles de kilómetros desde sus caladeros antárticos hasta las tranquilas bahías protegidas de Valdés para aparearse, dar a luz y amamantar a sus crías. Estas ballenas pueden crecer hasta 17 metros de largo y pesar 60 toneladas, criaturas masivas de lento movimiento. Y eso estuvo a punto de acabar con ellas. Durante los siglos XIX y principios del XX, fueron cazadas sin descanso, sin tregua. Las llamaban ballenas francas porque eran las más adecuadas para la caza. Lentas, repletas de aceite y flotaban al morir. A mediados del siglo XX, la especie se encontraba al borde de la extinción. Pero aquí, en las aguas protegidas de Península Valdés, han logrado regresar. La población crece constantemente a un ritmo de aproximadamente el 7% anual. La península fue declarada Monumento Natural por Argentina en 1984 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, reconocida como uno de los lugares de reproducción más importantes para las ballenas francas australes del planeta. A veces aparecen justo frente a la costa. Madres y crías se deslizan lentamente por las aguas turquesas poco profundas, visibles desde la playa. Excursiones en barco se aventuran en el Golfo, acercando a los visitantes lo suficiente para oírlos respirar. Una exhalación profunda y atronadora que resuena a través del agua en calma. El rocío de sus espiráculos atrapa la luz del sol y se dispersa como una fina niebla. Las ballenas son criaturas muy curiosas. Se acercan a las embarcaciones, emergiendo verticalmente del agua, en un comportamiento conocido como spay hopping, elevando sus cabezas para observar todo a su alrededor. A veces se giran de lado, con un ojo enorme y penetrante, mirando fijamente a los humanos que les devuelven la mirada. Hay inteligencia en esa mirada, reconocimiento quizás, o simplemente curiosidad por esas extrañas y ruidosas criaturas que los observan desde arriba. Los terneros son muy juguetones. Rompen la superficie, lanzando sus cuerpos enteros fuera del agua y cayendo con fuerza en explosiones de espuma blanca. Azotan sus colas contra la superficie, creando estruendosos estallidos. Jugar o practicar, o quizás simplemente el gozo de sentirse vivo en un cuerpo que puede moverse de esa manera, sea lo que sea, es algo que quita el aliento. Esto es un éxito de conservación. Lo que estuvo a punto de perderse, ahora prospera. Estas bahías son el vivero para el futuro de la especie. En lo más profundo del interior patagónico, a varias horas de cualquier centro urbano, el río Pinturas ha esculpido un cañón a través de formaciones de basalto milenario. Escondidas en abrigos rocosos protegidos se hallan algunas de las obras de arte humano más antiguas de todo el continente americano, la Cueva de las Manos, o como se le conoce, la Cueva de las Manos. Cientos de manos cubren por completo las paredes rocosas, superpuestas unas sobre otras, creando un mosaico de colores vibrantes, rojos intensos, blancos puros, negros profundos y ocres terrosos. Se hicieron colocando una mano plana contra la superficie de la piedra y soplando el pigmento alrededor de ella a través de un hueso hueco, dejando así una plantilla negativa. Las manos son pequeñas, muy delicadas, y la mayoría de ellas pertenecen a adolescentes o a mujeres. Han permanecido aquí por más de 9.000 años. Cada una de estas manos es a la vez anónima y profundamente personal. No conocemos sus nombres, no conocemos su idioma, pero sí sabemos que estuvieron de pie aquí en este cañón y sintieron la imperiosa necesidad de dejar una huella, de proclamar: yo estuve aquí. Yo existí, mi vida fue real. Por favor, recuérdame. Es una de las cosas más profundamente humanas que se puedan imaginar. Esa necesidad intrínseca de dejar algo atrás, de trascender las barreras del tiempo y ser recordado, ser visto. Al estar de pie dentro de la cueva, observando detenidamente esas manos, uno siente una conexión profunda e innegable. No son abstractas, son manos como las tuyas, con los dedos ligeramente extendidos, la palma firmemente apoyada.
quien los hizo sintió la fría piedra, escuchó el viento, observó el cielo y quiso ser recordado. La cueva también alberga escenas de caza, guanacos perseguidos por figuras humanas, algunos heridos, otros huyendo, la vida diaria preservada en pigmento. UNESCO reconoció el sitio como Patrimonio de la Humanidad en 1999, denominándolo un testimonio excepcional de la cultura de las primeras comunidades humanas en el sur. En medio de esta vasta y desolada estepa se encuentra un eco inesperado de Europa, la Patagonia galesa, conocida como Wailatfa en galés. Es una colección de pequeños pueblos fundados por colonos galeses que llegaron en el año 1865 buscando un lugar donde pudieran preservar su idioma y su cultura. Cruzaron el vasto Atlántico, desembarcaron en lo que hoy conocemos como Puerto Madryn, y allí solo encontraron viento, polvo y una profunda soledad. Muchos de ellos estuvieron a punto de morir de hambre durante los primeros años, pero a pesar de las adversidades, lograron persistir. Construyeron sus propias capillas, escuelas y acogedoras casas de té. Localidades como Gaiman y Trellis todavía conservan nombres de origen galés, y algunos de sus habitantes aún hablan el idioma galés, transmitiendo esta lengua de generación en generación. Hoy me espero hacer un prayer en Gaiman y disfrutar de un té en una auténtica casa de té galesa. Scones, mermelada casera, nata cuajada, todo servido en una acogedora sala con delicadas cortinas de encaje y antiguas fotografías en las paredes. Afuera, el vasto desierto patagónico se extiende hasta el horizonte. Adentro, la atmósfera te transporta al Gales rural. Surreal. Un trasplante cultural a 7.000 millas de su hogar, sobreviviendo contra todo pronóstico. Pero la mayor parte del vasto territorio de la Patagonia no está compuesta por pueblos ni por casas de té. Es un inmenso vacío, o al menos lo que parece un vacío. En realidad, la estepa está sutilmente llena de vida. Los guanacos se mueven en grandes manadas por las extensas llanuras. Sus pelajes de color óxido se mezclan perfectamente con la hierba seca. Los zorros patagónicos cazan pequeños roedores. Los cóndores andinos planean muy alto sobre sus cabezas, con sus envergaduras de 3 metros apenas moviéndose mientras planean en térmicas, buscando carroña. La vegetación es baja y muy resistente. Pasto coirón, plantas en forma de cojín, arbustos doblados lateralmente por el viento implacable. Todo lo que hay aquí se ha adaptado para sobrevivir al frío, al viento y a la sequía. Y luego están las estancias de ovejas, algunas con más de un siglo, que abarcan miles de hectáreas. El vecino más cercano puede estar a 50 kilómetros. La vida aquí se define por el espacio, la soledad, el silencio. Aquellos que se quedan son un tipo de persona muy particular. Necesitan ese espacio, encuentran la paz en la inmensidad del vacío. Aquello de lo que otros huyen, ellos lo eligen. Los caminos de tierra se extienden sin fin hacia el horizonte. No hay ningún destino visible, solo se puede avanzar. Hay kilómetros y kilómetros de distancia entre cualquier cosa. Conducir se convierte en una profunda meditación. El espacio no debe ser visto como una ausencia, sino como una presencia. Así que volvemos al lugar donde todo comenzó, Ushuaia resplandeciendo con la luz dorada de un atardecer patagónico, las montañas con sus contornos suavizados por las sombras, el canal Beagle sereno y en calma.
En algún lugar más allá del puerto, el Cabo de Hornos espera en la niebla. Y más allá de eso, el pasaje de Drake, donde los barcos todavía cruzan sus luces diminutas contra el inmenso océano. Nos propusimos preguntar qué es lo que significa el fin del mundo, y quizás ahora, después de todos estos kilómetros, lo entendemos de manera diferente. La Patagonia no es el lugar donde el mundo llega a su fin, sino más bien donde el mundo se revela en su estado más puro, tal como existía antes de que le pusiéramos un nombre. Es salvaje, es hermosa, es indiferente y es eterna. El fin de todo lo que conocemos, o quizás apenas el inicio para comprender lo verdaderamente inmenso que aún resulta ser.